Hola, soy Raquel y en este primer vídeo quiero compartir contigo una parte de mi historia. No solo lo que he vivido, sino lo que he aprendido sobre algo que parece simple, pero en realidad lo cambia todo. Cómo construir tu hogar. Porque un día entendí que el hogar no depende del lugar, sino de cómo decides habitarlo. En esos años descubrí algo que me marcó para siempre. Puedes tener un techo y aún así no sentir hogar. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte completamente sola. Y también puedes estar en medio del caos más absoluto y aún así encontrar la manera de hacer que un rincón se sienta tuyo. Si ahora mismo estás viendo esto y llegas a casa sin ganas de quedarte, si sientes que tu casa no te representa, quédate conmigo. Quiero compartir contigo las 3 lecciones que aprendí desde aquella época. Y no son trucos de revista, ni ideas de Pinterest, son cosas reales, pequeños gestos que puedes hacer hoy sin gastar dinero, sin ser decoradora y sin esperar a tener la casa perfecta. Así que voy a comenzar con mi historia y cómo aprendí mis 3 lecciones. Tenía 16 años y la certeza de que no podía seguir viviendo como hasta entonces. En mi casa ya no quedaba paz, se respiraba tensión, frialdad, silencios incómodos, vamos, que era literalmente como estar viviendo dentro de una nevera. Por fuera todo se veía correcto, pero por dentro yo me sentía fuera de lugar, como si no encajara en mi ámbito familiar. Así que cuando llegó el momento de marcharme, no fue un acto de rebeldía, fue más bien una cuestión de supervivencia. De los 16 a los 18 viví en casa de mis abuelos y por primera vez encontré algo que no tenía hacía mucho tiempo, un poco de calma. Mi refugio fue la que era la habitación de mi abuelo Pepe. Él siempre fue mi luz, quien me valoró y me amó incondicionalmente sin exigirme nada a cambio. Gracias a ese amor siempre he tenido la fuerza de salir hacia adelante. Cuando me acuerdo de él, todavía siento el olor a tabaco negro que le gustaba fumar mezclado con el dulzor del alcohol. En su habitación había una cama individual, un escritorio con su viejo ordenador, una estantería llena de películas del oeste en VHS y las persianas gastadas por el sol que dejaban pasar una luz cálida. Desde el balcón se veía un pequeño conjunto de sillas de hierro blanco rodeadas de plantas y se oía el ruido constante del tren llegando a la estación. Era un lugar sencillo, pero para mí era todo. Esa habitación fue mi primer hogar, el primero que sentí mío. Cuando él falleció, todo pareció desmoronarse aún más. Mis padres estaban divorciando, mi hermano estaba totalmente descontrolado, mi abuela ni quería ni podía asumir la responsabilidad de criar a sus nietos y yo tenía la sensación de estar sosteniendo el mundo con mis pequeñas manos. Me repetía una y otra vez que tenía que ser fuerte, que tenía que tirar del carro, hasta que un día me pregunté a mí misma, ¿qué quería para mí? Tenía claro que a mi abuelo no le habría gustado nada verme cargando con problemas que no me competían, así que en ese momento mi cabeza hizo un clic. Y sin drama, sin lágrimas en los ojos, me miré al espejo y me dije, ya está, se acabó, no le debo nada a nadie, así que me piro vampiro. Ese fue mi punto de inflexión. Ese día decidí que mi vida ya no iba a girar más alrededor del caos de los demás, porque con el mío ya era suficiente. Y aunque no tenía muy claro cómo empezar y estaba cagadita de miedo, empecé a construir mi independencia paso a pasito, pero sin vuelta atrás. Cuando por fin cumplí la mayoría de edad, me marché por primera vez de Mallorca, pero no me fui muy lejos. Llegué a la isla más famosa de las Baleares, Ibiza. Gracias a mi tío, había conseguido un buen trabajo en un club nocturno de la isla para poder hacer suficientes dineritos para pagarme mis estudios en Barcelona. Porque sí, amiguis, ese era mi objetivo, no el de ser una fiestera. Allí compartí piso con 7 chicas más. Las que ya hayáis hecho temporada en Ibiza, seguro sabéis de lo que os hablo. Y si no, ahora mismo te pongo en antecedentes. Ese piso era una caja de cerillas, con 2 habitaciones en las que apenas cabían las literas donde dormíamos, un baño diminuto con cola para usarlo casi 24/7 y una cocina mínima con turnos para usar los fogones que nadie respetaba. Era literalmente como estar viviendo en un reality show, pero sin cámaras, con toallas y ropa tiradas por todas partes, risas, llantos, discusiones, música a destiempo y cero intimidad. Y bueno, en medio de todo ese panorama aprendí mi primera lección, de las 3 que quiero compartir contigo hoy. Haz hogar con lo que ya tienes, no con lo que te falta. Obviamente en esa época, con 18 años y mi primera experiencia saliendo del nido, lo único que me importaba era sobrevivir. Y entre los turnos, el cansancio y el ruido constante, no tenía ni tiempo ni energía para pensar en decoración. Mi objetivo era claro, pagarme la carrera en Barcelona y salir adelante. Todo lo demás me parecía secundario. Y durante mucho tiempo, ese desinterés por el lugar donde vivía se me metió dentro como una forma de pensar. Me decía a mí misma, no vale la pena cuidar esto, es temporal. Ya cuando tenga mi casa de verdad lo haré bonito. Pero la verdad es que ese ya cuando se puede convertir en una trampa que te deja esperando una vida eterna. Porque lo que no cuidas hoy, mañana se siente ajeno. Y lo que no haces tuyo, aunque sea un rincón prestado, nunca llega a sostenerte. Recuerdo un día en concreto, había tenido una jornada larguísima en el club, llegué
pues agotada, me dolían los pies de llevar tacones toda la noche y lo primero que vi al entrar en esa casa fue el caos. Ropa tirada, platos acumulados, risas desde el salón, el olor a humedad. Recuerdo que me tumbé en la cama y sentí ese vacío conocido. Sentí esa sensación otra vez de estar en un sitio donde no perteneces. Entonces, sin pensarlo demasiado, me levanté. Abrí la ventana para que entrara el aire de la mañana y organicé una montaña de ropa que tenía acumulada de hacía días. Abrí el armario y de uno de los cajones saqué una vela que me había regalado mi abuela. La encendí y en ese momento algo cambió. Era la misma habitación, el mismo ruido afuera, pero el aire dentro se sintió distinto. Por primera vez en semanas tuve la sensación de calma, aunque solo me durara unos minutos. Ahí entendí algo que hasta hoy sigo aplicando. No necesitas tener mucho para crear hogar. Necesitas intención. Un solo gesto tuyo puede transformar la energía de un espacio. No hace falta una reforma, ni muebles nuevos, ni el cuadro perfecto. Basta con poner un detalle que te recuerde que ese lugar es tuyo. Puede ser una manta doblada, una planta, una taza con historia o una foto que te haga sonreír. Si estás viviendo en un piso alquilado o compartido, esta parte te sonará. A veces crees que no vale la pena esforzarte porque nada es realmente tuyo. Pero lo que haces con lo que tienes define la relación que tienes contigo. Cuidar tu espacio, aunque sea prestado, es una forma de decirte a ti misma: merezco estar bien aquí y ahora. Esa mentalidad fue la que me cambió por dentro. Por lo tanto, mi microacción para ti hoy es esta. Elige un rincón de tu casa, el que más veas, el que más te moleste. Puede ser la mesa de noche, puede ser un estante o tu mismo escritorio. Límpialo rápido, quita lo que sobra y coloca un detalle que te dé calma. Puede ser una vela, una foto, una planta pequeña o incluso un libro bonito. No esperes a tener tiempo. Hazlo ahora, aunque te lleve un par de minutos. Te prometo que cuando termines, algo va a sentirse diferente y va a oler a amor propio. Con los años entendí que ese gesto tan pequeño, ese acto de poner intención en un espacio, fue mi primer paso hacia la independencia real. Y no fue mudarme, ni trabajar desde tan joven, ni pagar mis propias facturas. Fue encender una vela y decidir que ese rincón me pertenecía, aunque todo lo demás estuviera en caos. Eso es lo que significa hacer hogar con lo que ya tienes. Reconocer que tú eres quien le da sentido al espacio y no al revés. La segunda lección que aprendí viviendo sola fue que el orden express crea calma inmediata. Y ojo, no hablo de ese orden de revista donde todo brilla y huele a lavanda artificial. Hablo de ese orden que sí funciona, que te permite respirar y sentir que tienes el control, aunque todo lo demás esté patas arriba. Cuando vivía en Barcelona, compartía piso con amigas y la vida era un poco menos caótica que compartir con 3 personas más habitación, pero entre estudiar y trabajar me sentía cuesta arriba. Había días en los que la casa se convertía en un reflejo exacto de mi estado mental, con todo saturado y fuera de lugar. Un día, después de una semana especialmente larga, me senté en la cama y sentí que no podía más. Había ropa por todas partes, apuntes mezclados con recibos. La cocina parecía un zafarrancho de combate y pensé: o lo arreglo o me termino de hundir. Así que me tomé un momento, respiré hondo, puse música y me obligué a limpiar durante solo 15 minutos. Ni uno más ni uno menos. Me lo tomé como un experimento para ver si de verdad eso me cambiaba el ánimo. Y empecé por lo más pequeño: la mesita de noche, luego mi escritorio, luego acomodar los cojines de mi cama. Y en menos de 20 minutos, sin darme cuenta, la habitación había cambiado. Y no estaba perfecta, pero sí se sentía más ligera. Lo más curioso de todo eso no fue solo que el espacio cambiara, sino que mi cabeza también cambió. Esa sensación de agobio, de no saber por dónde empezar, se disolvió y entonces lo entendí. No necesitamos tener todo en orden para sentir paz, solo necesitamos suficiente orden para dejar que el aire circule. Desde entonces adopté ese ritual de los 15 minutos. Cada vez que notaba que el caos me ganaba, ponía el temporizador, me ponía música y hacía lo que pudiera hasta que sonara la alarma. De esa manera dejé de sentir la limpieza como un castigo y empecé a verla como una forma de cuidar mi energía. Realmente este tipo de orden rápido tiene un efecto brutal en el ánimo. Te demuestra que puedes transformar tu entorno sin perderte en la perfección y te devuelve el control. No necesitas 3 horas ni todo tu domingo libre para organizar tu espacio. Solo necesitas una intención clara y un tiempo limitado. Ese tipo de orden es el que te da la sensación de logro, aunque no hayas resuelto todo lo demás. Y eso, para alguien que vive sola y tiene 1000 responsabilidades al día, vale oro. Si ahora mismo estás viéndome y tu casa está hecha un caos, no te castigues. No hace falta hacerlo todo. El truco está en hacer tan solo algo.
Yo te animo que te pongas ese cronómetro 15 minutos, elijas una zona y arranques. Verás que cuando termines, algo en ti se acomoda también. Y no es magia, es energía en movimiento. Y bueno, con toda esta chapa que te estoy dando, me gustaría dejar claro que el orden express no va solo de limpiar, sino más bien de cuidarte y de demostrarte que sí puedes. No importa si el resto sigue desordenado, lo que importa es que por un momento tú recuperas el poder y ese poder con el tiempo se vuelve una costumbre que te sostiene. Y finalmente vamos a por la tercera lección. Trata tu casa como te gustaría que te trataran a ti. Esa lección llegó más tarde cuando estaba viviendo en Miami. Llevaba años saltando de ciudad en ciudad buscando algo que no sabía poner en palabras. Tenía un trabajo estable, un piso bonito, pero por dentro me sentía igual de perdida que a los 16. Un día, mientras limpiaba el salón, me llegó un momento de iluminación, de esos en los que parece que de repente tus neuronas han tomado algo prohibido y entienden cosas que no suelen entender otras veces. ¿Sabes de lo que te hablo? Bueno, me di cuenta de que mi casa estaba perfectamente ordenada, pero yo no. Todo estaba en su sitio, pero por dentro yo tenía un vacío enorme. Esa fue la primera vez que entendí que el hogar no se trata solo de estética, sino de energía. Mi casa estaba reflejando exactamente lo que yo intentaba esconder: el silencio, la frialdad, la falta de vida. Era como si hubiera creado un museo de la mujer que quería ser, pero no un refugio para la mujer que realmente era. Ese día me senté en el suelo y me pregunté, ¿qué necesito de este espacio para sentirme cuidada? No para que se vea bien, sino para que se sienta bien. Y ahí nació una práctica que sigo aplicando hoy: tratar mi casa como me gustaría que me trataran a mí. Cuando estaba en mi peor momento emocional, lo último que quería era ordenar. Dejaba los platos sin fregar, la cama sin hacer, y cuanto más caótica estaba por dentro, más lo estaba mi entorno. Pero cada vez que me obligaba a hacer un pequeño gesto de cuidado, aunque no tuviera ganas, algo se abría. Por ejemplo, poner flores en la mesita, un lunes cualquiera, no porque viniera a visita, sino porque yo me lo merecía. Encender incienso por la mañana, no para disimular el olor de mis perrijos, sino porque quería que mi casa oliera a paz. O simplemente doblar una manta con cariño en lugar de tirarla sobre el sofá hecha un gurruño. Estos gestos tan simples, pero tan simbólicos, empezaron a cambiar mi energía. Un día una amiga vino de visita y me dijo, tu casa se siente tranquila. No dijo que se veía bonita, sino que se sentía tranquila. Y entonces entendí que eso era lo que había estado buscando toda la vida, que mi hogar reflejara lo que había conseguido por dentro: estabilidad, ternura, presencia. Me llevó años llegar ahí, y fue gracias a entender que no hay cambio interior que no se refleje fuera, ni cambio exterior que no empiece por dentro. Por eso, si ahora mismo tu casa te genera rechazo o agobio, no te limites a limpiar. Pregúntate qué te está queriendo mostrar. A veces el polvo no es el problema, sino el cansancio que tenemos acumulado. A veces el desorden no habla de que seamos perezosos, sino de tristeza. Y cuando empiezas a verlo así, con compasión, en lugar de exigencia, todo empieza a cambiar. Tu casa se convierte en tu espejo, y ese espejo te ayuda a verte sin filtros. Así que mi invitación con esta tercera lección es que elijas un gesto de cuidado hacia ti, hacia tu hogar, que simbolice cómo quieres que te cuiden. Puede ser poner una planta nueva, cambiar las sábanas por unas que huelan a limpio, o preparar tu desayuno favorito con calma. No lo hagas solo por tener la casa perfecta, hazlo por recordarte que tú mereces sentirte bien dentro de ella. Cuando entendí esto, todo lo demás encajó. Empecé a cuidar el espacio con cariño y sin darme cuenta, empecé a cuidarme a mí también. Esa es la verdadera transformación, darte cuenta de que tu casa eres tú y que cada rincón que tocas es una oportunidad para sanar algo dentro. Si tuviera que resumir todo lo que aprendí desde aquella chica de 16 años hasta hoy, diría que construir un hogar no tiene nada que ver con tener dinero o estilo, sino más bien con presencia, con estar donde estás y hacer lo tuyo, aunque no sea el lugar perfecto. Durante años busqué fuera lo que siempre había estado dentro, la sensación de pertenecer. Pensaba que cuando tuviera mi casa ideal o que cuando viviera con alguien, todo estaría en su sitio y entonces sentiría calma. Pero en realidad no fue así. La calma llegó cuando decidí dejar de posponer el bienestar. Cuando entendí que podía sentirme en casa, incluso en una habitación alquilada, con muebles que no había comprado y paredes que no podía pintar. Hoy miro atrás y me doy cuenta de que cada mudanza, cada habitación, cada etapa tuvo algo que enseñarme. En Mallorca aprendí a valorar la presencia de mi abuelo Pepe y el significado de tener un rincón que te abraza. En Ibiza descubrí que el hogar empieza cuando decides cuidar lo que tienes, aunque sea poco. En Barcelona comprendí el poder del orden express y cómo unos minutos pueden devolverte el control de tu vida. Y en Miami aprendí que tu casa es tu espejo, que cuando la cuidas con amor, te devuelves a ti misma ese amor. No importa si vives sola, compartes piso o estás en tu casa de toda la vida. Tu hogar puede ser tu refugio o tu cárcel, y la diferencia está en cómo la habitas.
Nadie nos enseña esto en el colegio. Nadie te dice que limpiar tu habitación puede ser una forma de terapia o que doblar una toalla puede ser un acto de amor propio. Nos enseñan a aspirar a tener más, pero no a cuidar lo que ya tenemos. Y a veces lo que más sana no es cambiar de casa, sino cambiar la forma en la que te relacionas con la que ya tienes. Así que si tuviera que dejarte algo claro con este vídeo, serían 3 cosas. Primero, haz hogar con lo que ya tienes, no con lo que te falta. Segundo, usa el orden express para volver al presente, no para impresionar a nadie, sino para reconectar contigo. Y tercero, cuida tu casa como te gustaría que te cuidaran a ti. Si alguna de estas lecciones ha resonado contigo, te propongo algo. Esta semana elige una y ponla en práctica. Puede ser encender una vela, dedicar 15 minutos a ordenar o crear un rincón solo para ti. Hazlo y observa que cambia. Y cuando lo hagas, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber cuáles de esas lecciones vas a probar esta semana. Si te gusta este tipo de contenido y te sientes reflejada en esta búsqueda de calma y autenticidad, suscríbete a mi canal y acompáñame en esta aventura. Aquí no vas a ver casas perfectas, vas a ver casas reales, llenas de vida, de pelos de mascota, de intentos, de risas y de aprendizaje. Porque al final, eso es la vida, un hogar en construcción constante. Y recuerda, haz de tu hogar tu refugio de bienestar. Nos vemos la próxima semana. ¡Me piro, vampiro!